abordando los temas del día, como proponemos siempre, 100% actualidad. Vos sabés que vamos a recibir al senador Pablo Mieres de Partido Independiente y vamos a hablar, entre otras cosas, de las pruebas PISA. Sí. Vos viste algo de lo que dijo Matías Pérez en la nota de recién, ¿no? Sí. Respecto al cambio de paradigma y la conciencia del jugador. Invitar a que el jugador se involucre, entre otras cosas, para recordarle que es importante terminar el liceo. Claro que sí. Que es importante seguir con los estudios, no abandonarlos a partir del deporte, ¿no? Saber, o sea, qué hacer con tu vida más allá de la pelotita, porque los avatares del deporte, de otra profesión, te puede torcer el rumbo que tenías previsto para tu vida. Y es que esto es un hecho político, claro. Y de hecho también, a ver, como es una pasión de los uruguayos, el senador también está involucrado, y también hasta le podemos pedir una impresión de cómo ve estas movidas. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, senador, buen día, un gusto, encantado. Bueno, yo creo que es muy sano que se discuta en profundidad y que los jugadores se organicen y respondan. Me parece que los jugadores de la selección están generando un liderazgo nuevo que me parece muy interesante. Por supuesto tiene todo esto en un contexto muy complejo donde uno a veces no sabe bien todos los intereses que están en juego y entonces hay que actuar con cautela. Pero todo lo que implique transparentar, todo lo que implique generar reglas de juego claras y visibles, y si efectivamente los jugadores no se sienten representados con quienes son hoy sus dirigentes, está bueno que lo planteen y que se dirima eso de la manera que debe ser en una institución democrática, por la vía del voto, que es lo que está planteado. Y lo mismo en la AUF, a veces uno siente que hay operaciones y juegos y desestabilizaciones. Lo importante es que el fútbol uruguayo se sanee y que además el resultado de ese deporte, que es pasión de todos, estoy festejando esta semana, y es inocultable las pasiones que cada uno tiene, realmente derrame los recursos y las oportunidades de manera transparente. Y me parece que ese es el gran desafío. Lo mismo que el tema de la violencia. El presidente salió este lunes con una serie de medidas que yo en términos generales me parecen razonables. Tardías, porque no entiendo por qué ahora y no 2, 3 años antes hay un cambio de criterio, y me parece que hay todo un hecho en el símbolo de que sea el propio presidente el que las propone. Yo creo que está poniendo en juego su credibilidad y también sustituye una credibilidad desgastada que es la del Ministerio del Interior. Entonces me parece que hay que leer bien por qué el presidente sale a impulsar él las medidas, porque eso genera más credibilidad en la gente, y me parece que ojalá sea el comienzo de revertir una tendencia muy triste, ¿no?, de la violencia, claro, en los espectáculos deportivos. Ese mismo día el presidente de la República, pero más temprano, en lo previo a su comparecencia en el Consejo de Ministros, hizo referencia a las pruebas PISA, a los resultados de las pruebas PISA. Y él dio una lectura no tan negativa como hace la oposición de los resultados arrojados. Y habló gráficamente, ¿no? O sea, hizo referencia a la curva, que a su criterio, teniendo en cuenta los resultados, parecía detenerse la caída y en todo caso hasta ensayar una especie de repunte, pero por lo menos él entiende que se va en el camino de la mejoría. Usted tiene una visión, una lectura totalmente distinta a la que hizo pública el presidente de la República. Sí, yo creo que además el problema es que todos estos resultados de las pruebas PISA estuvieron inmersos en un error grotesco de interpretación de los datos que generaron una respuesta exultante de las autoridades que también era equivocada, porque aún los resultados originales, que no eran comparables con los anteriores por los cambios metodológicos, hablaban de una mejora muy mínima, que no daba para tirar las campanas al vuelo, ni para hablar de un cambio en la educación, como lamentablemente el presidente del CODICEN pretendió. Ahora, cuando uno hace los ajustes y lee correctamente los datos, lo que hay es un estancamiento. El presidente dice, bueno, pero no seguimos empeorando. Bueno, sería. Estábamos en un camino donde si seguíamos empeorando, quedábamos definitivamente en el fondo de la tabla con respecto a los 70 países. Claro, pero no se puede pedir que en 3 años de estar abajo se pase a estar arriba. No, eso es lo que, en definitiva, yo interpreté lo que dijo el presidente. Bueno, a ver, sobre todo porque no se hizo nada. Ajá. Porque si usted hubiera dicho, bueno, acá hubo un proceso de reforma, y ahí yo quiero discutir una cosa que algunos que defienden la actuación de las autoridades actuales pretenden sostener, que es la idea de que los cambios en educación demoran
décadas. No es cierto, no es cierto. En menos de 10 años, en materia de un indicador que para mí es clave, que es el egreso de los jóvenes de la enseñanza media, hubo como 10 países que nos pasaron en el porcentaje de egreso y Uruguay quedó estancado. En 10 años Perú casi duplicó las cifras de egreso, Chile las duplicó. O sea, los logros pueden darse en poco tiempo, pero lo que pasa es que no hay magia, como decía un amigo mío, el profesor Rila, José Rila, dice, no se puede pretender que haya cambios en los indicadores si no hay reformas. Si no hay reformas, y si estas autoridades educativas están haciendo la plancha, si es la inercia de la continuidad decadente que tenemos, ¿cómo vamos a tener mejores resultados? Era como sacarse la lotería, es decir, tener la suerte de que por casualidad dieran los números una mejora, que a veces hay alguna cuestión estadística, pero lo que falta de fondo es una transformación educativa, un esfuerzo de transformación educativa, y no lo hay, y ese es el reclamo, y por eso nosotros anunciamos que vamos a interpelar a las autoridades educativas, porque nos parece que al gobierno le quedan todavía 3 años por delante. Y tirar la toalla y seguir en esta mediocridad continua que supone mantener a la conducción del Codicen actual sin crear la oportunidad de un equipo nuevo que tenga un proyecto de cambio, bueno, yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Yo tengo la esperanza de convencer, es decir, de convencer al gobierno de que todavía está a tiempo de corregir y de que aquello que nos prometió en la campaña electoral y que está incumpliendo, que es cambiar el ADN de la educación, y que lo incumple cuando echan a Mir, que era una figura que realmente tenía una idea de transformación, que lo incumplen cuando se retira Filgueira, porque estaban los dos en lugares, uno conoce la institucionalidad de la educación uruguaya, estaban en lugares de segundo orden, ahí no tienen poder. El director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, el subsecretario del Ministerio en el Uruguay, no tienen poder de cambio. El cambio está en la ANEP y en el Codicen. Ahora, con este equipo estamos fritos. Es decir, este es el equipo que viene de antes y su continuidad lo único que permite imaginar es que vamos a seguir igual o peor. Y eso es terrible para los chiquilines, es terrible para los jóvenes que transitan por el sistema educativo. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de convencer al presidente de que cambie el equipo y que en los 3 años que quedan empecemos realmente un proceso para que las próximas pruebas PISA sí podamos decir, bueno, empezamos cambios reales y no esto que fue una fantochada, ¿no? ¿A quiénes se va a llamar a sala y concretamente, más allá del resultado, que es un dato de las pruebas PISA, sobre qué temas se va a pedir también explicaciones? Exactamente, está muy bien. Nosotros tenemos que llamar por razones institucionales a la ministra de Educación, pero lo que nos importa es que venga el Codicen, que es el que lleva adelante la política educativa. Wilson Neto, concretamente. Wilson Neto y su equipo. Ese es el objetivo. El objetivo es cuestionar la gestión de la ANEP y cuestionarla en toda su extensión. Por eso incluso no nos parecía bueno hacer un llamado a sala inmediato al tema PISA, porque se corría el riesgo de que las pruebas PISA se comieran, claro, que fueran solo la titulares. discusión. A nosotros nos parece que las pruebas PISA es un indicador más que hay que tener en consideración, pero no discutir, porque entonces hicieron mal el cálculo, se comieron el error metodológico. Eso es, digamos así, francamente anecdótico, patético pero anecdótico. Lo que importa es qué pasa con la educación y vamos a interpelar sobre toda la política educativa y sobre todos los cambios que nosotros creemos que hay que hacer y que no se están implementando. Pero es un tema político. Totalmente. O sea, de cuota política incluso, y no de recurrir a técnicos que en definitiva puedan aplicar aquello que dijo Mujica, educación, 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 y lo que usted decía, dijo Vázquez, cambiar el ADN de la educación. Los técnicos son imprescindibles, pero justamente cuando uno junta a los técnicos, a los que más saben, a los especialistas, de todos los partidos y de todos los orígenes ideológicos, todos coinciden en lo que hay que hacer. Yo tengo para mí el diagnóstico de por qué estamos donde estamos en educación es por falta de voluntad política, porque no hay decisión de llevar adelante un cambio que obviamente, como todos los cambios, genera revulsivos, genera miedos, genera resistencias, pero hay que tener voluntad política porque si no, los chiquilines pasan por las aulas y fracasan, se frustran, se van, desertan, y es dramático. Realmente acá hay un desafío muy grande, pero para eso hay que decir, esto es lo que hay que hacer, y hacerlo implica romper resistencias, implica avanzar con convicción y con respaldo político.
Pero ese es el gran problema. Se ha hecho reuniones pluripartidarias sobre seguridad. ¿Usted cree que a esta altura amerita hacer una instancia similar directamente mano a mano con el presidente sobre el tema de educación? Si cambia el equipo, sí. Si no, no. Yo creo que con un equipo como el que dirige hoy el Wilson Neto no tiene mucho sentido, porque la ejecución, ya tuvimos una experiencia, la experiencia con seguridad, que yo creo que fue fructífera en cuanto a las normas que salieron de allí. Aquí tampoco se cambió el equipo. Pero no se cambió el equipo y el equipo mostró que en la cancha no juega como hay que jugar. Entonces, a esta altura, si a mí me dijeran, podemos seguir dialogando sobre seguridad, y bueno, a esta altura, si no hay un cambio de equipo, tampoco es posible, ¿no? O sea, el rol que tienen los partidos que no estamos en el gobierno es ayudar a acordar un marco normativo. Pero el que juega en la cancha, el director técnico y los jugadores, es el ministro y su equipo de trabajo, ¿no? Su agenda política lo tiene ocupado con varios temas, ¿no? Se va a ampliar la denuncia con relación a en contra de Aire Fresco. ¿Qué puede decir al respecto de los elementos incluso probatorios que exhibió en las últimas horas? Y que nosotros nos encontramos con una sorpresa. Nos llegó de forma anónima un mail interno del Banco Bandes, donde se hablaba, digamos, de una serie de pagos a empresas que eran acreedoras de Venezuela por sus ventas lácteas, de productos lácteos a Venezuela. Era parte del acuerdo del año pasado, el que estableció que con la plata que ANCAP le pagó a PDVSA para cancelar deuda, se iba a establecer un fideicomiso por 267 millones de dólares, y de ese fideicomiso Venezuela iba a ir pagando a las empresas acreedoras, que eran empresas del sector lácteo. Ese mail lo que incluye es una serie de pagos cuando llega un monto de ese total, y ocurre que hay varias empresas lácteas que reciben pagos y Aire Fresco Sociedad Anónima. Y este mail es de marzo de este año. O sea, hasta ahora se había dicho que Aire Fresco Sociedad Anónima había operado en operaciones de comercio del periodo pasado. Y cuando se acuerda el paso del fideicomiso, se le preguntó a las autoridades si iba a haber intermediarios en este proceso, y se nos dijo que no. Entonces ahora salta que hay pagos a Aire Fresco Sociedad Anónima. Nos parece un dato preocupante, y como hay una investigación judicial en curso, este dato debería incorporarse, y es lo que vamos a hacer, presentar un escrito incorporando esta documentación que obtuvimos y diciéndole al Poder Judicial: miren, este tema de la mediación de Aire Fresco Sociedad Anónima sigue estando presente y nos preocupa, porque no sabemos si es debido o indebido. Claro. Bien, supongo que esto también va a quedar, bueno, ya se presenta a la justicia ya en estas horas. La idea nuestra es antes de la feria, ¿no? Claro, presentar el escrito. Esto quiero dejar claro, no tiene nada que ver con la denuncia sobre ANCAP. La denuncia sobre ANCAP es otro asunto. Esto es la denuncia que ha hecho el doctor Salle sobre el rol de Aire Fresco Sociedad Anónima, y la que eventualmente va a presentar el diputado Jaime Trovo, que fue el impulsor de la investigadora sobre Aire Fresco Sociedad, que no caminó. Nosotros lo que hacemos es aportar este documento puntual, pero que tiene una novedad, que es que esta intermediación aparentemente continúa en este periodo de gobierno. O sea, en marzo, es un mail de marzo. Sí, marzo de este año. Muy bien. Muy bien, bueno, senador, mire, hemos pasado por varios temas, sí. Agenda agitada, sin duda, sí, para este fin de año. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Encantado.